El examen neuromotor en un niño menor de 5 años está orientado a la detección de anomalías del desarrollo neurológico y se basa en la evaluación del tono activo, el tono pasivo y los reflejos, como observaremos en este video. La ejecución precisa de cada maniobra permite recoger datos objetivos, que son reportados bajo normas estandarizadas para los dos grupos de edad manejados, 9 a 17 meses y 18 meses a 5 años. La técnica de examen es la misma independiente de la edad. La validez de los resultados se sustenta en el seguimiento estricto de la técnica que describiremos. Los resultados de este examen describen el desarrollo neuromotriz de un niño y los clasifica según la presencia o ausencia de anomalías. Esta clasificación sigue siendo descriptiva y evita recurrir a un diagnóstico interpretativo. El método aquí propuesto incluye guías para la recolección estandarizada de los datos y la utilización de un formato resumido para encuestas epidemiológicas. Primero veremos un examen realizado en tiempo real en un niño con desarrollo normal. Él es Sebastián, de 1 año de edad. Aunque el examen puede desarrollarse en cualquier orden, habitualmente comenzaremos por el tono pasivo a nivel de miembros superiores, el signo de la bufanda. Después, el tono pasivo a nivel de los miembros inferiores, el ángulo de los abductores, el ángulo popliteo, el ángulo de la maniobra talón-oreja, la dorsiflexión del pie, lenta, enseguida rápida, otra vez lenta y nuevamente rápida. Y finalizamos a nivel del eje corporal comparando la curvatura anterior del tronco con la curvatura posterior. Enseguida se evalúa el tono activo. Control de la cabeza, posición sentada independiente. Posición de pie, algunos segundos sin apoyo. Las respuestas de protección están presentes. Reacción a la pulsión lateral. Y paracaídas. Finalmente se buscan los reflejos osteotendinosos. Así, en algunos minutos tenemos suficiente información para afirmar que el desarrollo neuromotor de este niño se sitúa en el límite de lo normal. Ahora vamos a mostrar cada maniobra en detalle. Empezaremos por el tono pasivo. Un desplazamiento segmentario es hecho por el observador. El niño permanece pasivo. La extensión muscular y de ligamentos es evaluada por la estimación visual de un ángulo o de una curvatura. Primero, la maniobra de la bufanda. A nivel de los miembros superiores. El niño está sentado frente al observador y éste lleva la mano hacia el hombro opuesto. En este niño, el codo sobrepasa claramente la línea media del cuerpo, lo que es normal. Cuando el codo no alcanza la línea media, esto indica una hipertonicidad moderada. Cuando el codo no alcanza ni siquiera la línea axial anterior, la hipertonicidad es anormal. Por el contrario, la hipotonicidad de los miembros superiores no puede ser definida a esta edad. La amplitud del aleteo de las manos se estima sacudiendo las muñecas. Los movimientos pasivos de flexión-extensión de las manos deben ser normalmente libres e iguales en los dos lados. El puño cerrado de manera permanente es anormal. Cuando el pulgar se fija al interior del puño y ningún movimiento espontáneo de abducción es observado, la situación es anormal y se describe con el término de pulgar abductus o pulgar cortical.
Para la evaluación del tono pasivo a nivel de los miembros inferiores, evaluamos primero el ángulo de los aductores. El niño está acostado con los miembros inferiores mantenidos en extensión. El observador pone sus dedos índices a lo largo de los ejes femorales y busca obtener la mayor apertura posible. El ángulo global es evaluado visualmente por el punto en que los dedos índices se unirían. En caso de simetría derecha-izquierda, esta es visible pero se percibe más como una fuerte resistencia. Un ángulo inferior a 40 grados, zona roja, indica una hipertonicidad severa. Un ángulo de 40 a 110 grados, una hipertonicidad moderada. Todo valor superior a 110 grados es aceptado como normal y las variaciones son muy amplias. Para la maniobra talón-oreja, los miembros inferiores extendidos se levantan al mismo tiempo y se llevan hacia la cabeza. Cuando los glúteos comienzan a separarse del plano de la camilla, el movimiento se detiene. El ángulo talón-oreja queda representado por el espacio recorrido por los miembros inferiores entre el plano de la camilla y la posición final. Un ángulo inferior a 100 grados, zona roja, indica una hipertonicidad severa, muy anormal. Un ángulo de 100 a 110 grados, una hipertonicidad moderada, y la zona normal, nuevamente muy amplia, de 120 a 170 grados. Para evaluar el ángulo popliteo, se flexionan primero los dos muslos lateralmente sobre la cadera y una vez las rodillas fijadas, las piernas se extienden al máximo. Un ángulo inferior a 100 grados, zona roja. Indica una hipertonicidad severa. Un ángulo de 100 a 110 grados indica una hipertonicidad moderada. Y la zona normal es muy amplia, de 120 grados hasta la línea recta. Para la dorsiflexión del pie sobre la pierna se evalúa la respuesta al estiramiento de tríceps. Para incluir en esta búsqueda no solamente el sóleo, sino también los gemelos. Se debe hacer la evaluación con los miembros inferiores estirados. La flexión del pie sobre la pierna se hace 2 veces, primero lentamente y luego rápidamente. El ángulo de medida es mostrado aquí en azul, normalmente de 70 grados o menos. De 80 a 90 grados indica una hipertonicidad moderada. De 90 o más grados indica una hipertonicidad severa. Si se compara el ángulo obtenido en la maniobra lenta con el obtenido en la maniobra rápida, los dos ángulos deben ser normalmente idénticos y en la maniobra rápida no se percibe ninguna variación de la distancia. Se puede observar 2 tipos de respuesta anormal. Una es la contracción anormal de tipo fásico, en la cual se percibe un bloqueo en la maniobra rápida y los ángulos del movimiento rápido y lento permanecen idénticos. La otra es una contracción anormal de tipo tónico, en la que el bloqueo se presenta al inicio de la maniobra rápida con una resistencia tan fuerte que la maniobra solo puede terminarse lentamente. Estas 2 respuestas son anormales, pero la respuesta de tipo tónico es más patológica. Algunos ejemplos se mostrarán más adelante. Ahora la evaluación del tono pasivo del tronco. La flexión ventral del tronco produce un cierto grado de curvatura anterior. El movimiento opuesto de extensión dorsal no genera más que una curvatura mínima. Por tanto, a cualquier edad, se tiene mayor flexión ventral que extensión dorsal, lo que indica un equilibrio normal como se muestra aquí para las 2 líneas rojas. En esta otra gráfica, el equilibrio está roto porque la extensión dorsal excede la flexión ventral, indicando una hipertonía absoluta o relativa de los extensores. El opistótonos define el grado extremo de ese equilibrio. Una curvatura limitada de la flexión y la extensión no es considerada anormal, y contrariamente una curvatura ilimitada en los 2 sentidos marca una hipotonía axial muy anormal, frecuentemente comparada al desgonce de una muñeca de trapo. El tono activo es evaluado por la observación del desempeño motriz del niño. Control de la cabeza, posición sentado, posición de pie, marcha independiente y habilidad manual. Un control perfecto de la cabeza y del sentado solo se adquiere antes de los 9 meses, como ven aquí. Si la posición sentada no está adquirida a esta edad, puede pronosticarse el fracaso en el desarrollo del tono. La caída hacia atrás refleja el desequilibrio del tronco en beneficio de los extensores. La caída hacia adelante refleja una hipotonía global. Las 2 situaciones son anormales.
La posición de pie es adquirida antes de 1 año con los pies firmemente apoyados en el suelo y sin tijera. En caso de desequilibrio del tono axial, el niño se mantendrá de pie con una curvatura del tronco hacia atrás, tipo saludo militar. Los reflejos osteotendinosos se buscan en forma habitual con los dedos o con un martillo de reflejos, excepto para el reflejo rotuliano. Con frecuencia la respuesta puede sentirse más que verse. Las respuestas exageradas son anormales, al igual que el clonus marcado del pie. Se buscan 2 reacciones posturales de protección. Primero, la reacción a la proyección lateral del tronco. El niño está sentado con las manos libres. Se le da un empujón firme lateral a la altura del hombro de un lado y después del otro. El niño debe extender el brazo del lado opuesto para detener la caída. La reacción debe estar presente y ser simétrica. Luego el paracaídas. El observador sostiene al niño como observan. Lo proyecta firmemente hacia adelante y se debe observar una apertura de brazos y manos para detener la caída. La reacción debe estar presente y ser simétrica. Su ausencia a 1 año es moderadamente anormal. La ausencia después de 17 meses es muy anormal. El conjunto de estos datos debe ser codificado y registrado. La anomalía moderada se codifica 1 y la anomalía severa se codifica 2. Luego se registra sobre una rejilla o un formato. A todo lo largo del examen se evalúa la calidad del desempeño motor del niño. De esta manera se estiman las consecuencias funcionales eventuales del déficit neurológico. Como ejemplo tenemos esta bebé, Rosie, que presenta una marcha a los 15 meses y es considerada funcionalmente normal en lo que se refiere al eje de los miembros inferiores. La ausencia de marcha independiente después de los 18 meses se considera anormal. Observen cómo este bebé que manipula objetos pequeños aporta información sobre la función de los miembros superiores. Este niño de 1 año de edad abre su mano. Tiene movimientos de abducción del pulgar. Puede aislar su índice para señalar y manipular el objeto con la punta de los dedos. La zona normal para los valores obtenidos en el examen del tono pasivo es muy amplia. Como ejemplo, Rosie, aunque menos cooperadora que Sebastián y con 1 año de edad, también tiene ángulos más grandes. Katia tiene exactamente 5 años. Utilizando las mismas maniobras, se puede observar que todos los ángulos son más cerrados que los del niño de 1 año. Por ejemplo, el ángulo popliteo es de 120 grados. El ángulo talón-oreja igual. Y se percibe resistencia a la maniobra de la bufanda, lo que ratifica la necesidad de un segundo grupo de normas para evaluar después de los 18 meses de edad. El equilibrio flexión-extensión del tronco es normal. La dorsiflexión del pie y los reflejos son normales. El aleteo de los pies es frecuentemente difícil de lograr a los 5 años. No así el aleteo de las manos, que es más fácil. Los movimientos de Katy son libres y simétricos. Su marcha es normal. Puede caminar sobre los talones a lo largo de la línea y saltar como lo esperado a su edad. La zona de valores normales es igualmente amplia a esta edad. David tiene casi 5 años. Los ángulos popliteo, la maniobra talón-oreja y dorsiflexión del pie son claramente más estrechos que los de la niña anterior. A pesar de eso, su tono pasivo permanece dentro de los valores normales de su grupo de edad. En los 3 niños siguientes, muchas anomalías están presentes. Daniel tiene 19 meses. El perímetro cefálico es pequeño, inferior al tercer percentil. Se observan movimientos involuntarios de la boca y una manipulación de los objetos muy pobre. El tono pasivo de los músculos está aumentado a nivel de los 4 miembros. El ángulo de los abductores es estrecho e inferior a 40 grados, al igual que el ángulo popliteo, que está a 80 grados. La flexión ventral es limitada. En la dorsiflexión del pie, hecha lentamente, el ángulo es de 70 grados. Es decir, que está en el límite de lo normal. Y al hacerlo rápidamente se observa una contracción anormal de tipo fásico a la izquierda y tónico a la derecha. No hay posición sentada verdaderamente independiente. La postura es con caída hacia atrás. No hay reacción de protección lateral. Él no puede mantenerse de pie sin apoyo. Los miembros inferiores están en tijera.
Como se observa, la marcha automática permanece presente y no hay paracaídas. Estos resultados son registrados sobre el formato. Se codifica 1 para las anomalías moderadas, 2 para las anomalías severas. El déficit neurológico es evidente y tiene consecuencias sobre todos los aspectos de la función motriz. A excepción del control de la cabeza, el impacto funcional queda resumido aquí. Carolina tiene 17 meses corregidos. Ella no aceptó ser examinada sobre la mesa, por lo que la examiné sobre las rodillas de la madre. No tiene control de la cabeza. No puede mantenerse sentada y su espalda está encorvada. Las manos frecuentemente muy cerradas y es incapaz de manipular objetos pequeños. El tono de los miembros está aumentado. El ángulo de los abductores es de 60 grados. El ángulo popliteo y el ángulo talón-oreja están a 90 grados. En la dorsiflexión rápida está presente de los dos lados una contracción de tipo tónico, aunque el ángulo lento sea normal. Observen igualmente la extensión permanente del primer dedo del pie derecho, el babeo y los movimientos involuntarios de la boca. En resumen, hay déficit neurológico y disfunción severa. Lorenzo tiene 4 años. El ángulo de los abductores a 130 grados está en el rango normal, pero se observa una limitación marcada de la dorsiflexión del pie. A la derecha un ángulo de 90 grados, a la izquierda un ángulo de 100 grados con una contracción fásica. Observen también la torpeza de los movimientos cuando desciende de la mesa y la posición de los pies al correr, lo que le permite compensar la limitación de la dorsiflexión. En resumen, existe un déficit neurológico, pero sin impacto funcional a esta edad. Los exámenes neuromotores de Lorenzo han mostrado siempre las mismas anomalías, con un impacto funcional evidente entre 1 y 2 años, ya que él no se sentó hasta los 15 meses y no caminó sino hasta los 21 meses. Las pruebas psicométricas hechas el mes pasado revelaron otros aspectos del déficit neurológico, en particular problemas de integración visomotriz que se observan aquí, problemas que van a impactar su aprendizaje escolar. De hecho, su profesora escolar ya reportó una concentración mediocre y un lenguaje insuficiente. Aunque las consecuencias funcionales cambian a medida que él crezca, la respuesta anormal a la dorsiflexión del pie persiste sin cambiar, como la evidencia del origen neurológico de este problema. En conclusión, este tipo de evaluación es simple, rápida, bien tolerada por los padres y niños. No necesita equipos. Los resultados son independientes de los factores socioculturales. La validez es buena siempre y cuando cada maniobra sea realizada según las instrucciones dadas. Se recomienda para cada equipo médico realizar evaluaciones periódicas sobre la técnica del examen y la codificación. Así pues, desde el punto de vista del seguimiento clínico durante la primera infancia, estos exámenes sistemáticos permitirán codificar y determinar el déficit neurológico de manera temprana y orientar el tratamiento correspondiente. Desde el punto de vista de la investigación, cada déficit neurológico puede ser identificado y clasificado entre los 9 meses y 5 años sin tener que recurrir a diagnósticos fisiopatológicos. Las anomalías pueden ser detectadas desde el primer mes de vida y monitoreadas en su evolución a lo largo de la infancia. Este método puede aportar una base estructurada para estandarizar el levantamiento de datos del examen neuromotor. Proponemos el uso de esta técnica para todas las encuestas epidemiológicas con el fin de permitir la comparación de resultados a largo plazo.